Aquí estamos en la cuarentena, haciendo nuestro programa en cuarentenados, como dicen. Pero creo que estos días han sido muy interesantes para la reflexión. Unos amigos peruanos, fiscales, abogados, algunos filósofos y del Ecuador me pidieron que hiciera algunas reflexiones sobre lo que va a pasar con la dogmática penal y con la criminología. ¿Qué podría pasar? Uno, cuando estudia la metodología de la investigación, hace lo que se llama prospectiva dentro de la inteligencia criminológica, necesariamente tiene que revisar un poco la historia de algunos casos parecidos a los que nos están sucediendo. Y obviamente que hay que hacer una pequeña mención, al menos, a lo que fue la peste negra, siglo XV, que mató a un montón de personas. En esos tiempos no habían antibióticos, no había cómo darse una explicación de lo que podía suceder para solucionar este problema que se vivía en aquellos años. Rápidamente, como hecho histórico del siglo pasado, nos tenemos que remontar a la llamada peste española del año 1918, que trajo como consecuencia la muerte de más de 70 millones de personas, no solamente en Europa, también en África y en otros países. Y sobre eso empecé a reflexionar de que la llamada peste española sucede en 1918, en pleno año de conflicto caracterizado por la Primera Guerra Mundial, mientras peleaban algunos países de Europa, sucede la famosa pandemia. Entre ese hecho y luego pasan 17 o 18 años más y en España se produce la trágica Guerra Civil Española. Más o menos, si ustedes ven, hay dos variables que hicieron sufrir a España en poco menos de 20 años. Ahora, ¿qué sucedió en España con la criminología? Bueno, había un ministro de Justicia en España que era abogado y además era criminólogo, don Luis Jiménez de Azúa. Luis Jiménez de Azúa, que luego terminó exiliado en Argentina, ya tenía los primeros antecedentes para determinar lo que podía ser un tipo de víctima. Entonces, él hablaba de las víctimas intervinientes y hablaba de las víctimas casuales, aquellas que no eran elegidas por ningún delincuente para victimizarlas. Bueno, sucede de que hoy día está pasando algo parecido. Es decir, la pandemia encuentra a muchos países, en primer lugar de América Latina, como el caso de Chile, el caso de Venezuela, el caso de Colombia, con crisis políticas, sociales, jurídicas y militares internas. En Chile, por ejemplo, ya en octubre había sucedido lo que se llama ya la contingencia social, donde la gente salía a la calle, empezaron los saqueos, empezaron a pedir el cambio de la Constitución. En Venezuela también conflictos internos, algunos que están apoyando al gobierno, otros que están en contra del gobierno. En Colombia, la misma situación, producto de los acuerdos de paz, que algunos no cumplieron, comenzaron a producirse algunos conflictos. Y como todos ustedes saben, ese conflicto en este momento ha trascendido y tenemos que en el país poderoso, el llamado país del norte, Estados Unidos, también está sufriendo una crisis y un conflicto social bastante fuerte. Esa es la primera parte, la predialogal, como dicen, de lo que quiero comentarles a continuación. Ahora habría que hacerse dos preguntas. ¿Qué va a hacer la dogmática penal? Y en segundo lugar, ¿cuál es el papel de la criminología, sobre todo de la inteligencia criminológica, para elaborar políticas criminales acorde con la pandemia y con las consecuencias de la pandemia? Respecto a la dogmática penal, entendemos que esta tiene que ver con las normas, fundamentalmente. Y dentro de las normas, la más importante que serían las cartas fundamentales, las constituciones. La pregunta es, ¿qué es lo que vamos a tener que cambiar de las constituciones para que sean
acordes y que sirvan a lo que está pasando en lo real o en la realidad, si lo prefieren ustedes. Y yo creo que ahí los penalistas tenemos un gran papel que jugar. Ya Eugenio Zaffaroni decía que el derecho no es más que una esperanza. Claro, es una esperanza. Ahora tendríamos que saber qué esperamos del derecho penal. Y en este sentido tendríamos que revisar las consecuencias que el derecho penal ha tenido para poder resolver los casos trágicos que están sucediendo en nuestra sociedad. ¿Qué va a pasar con los altos índices de delincuencia que se están registrando, no solamente en las calles, con los saqueos, sino también con lo que está sucediendo al interior de nuestros hogares, producto de la cuarentena? Tenemos que ver que ha aumentado el nivel de depresión en la gente, los niveles de felicidad, si ustedes quieren, han aumentado las lesiones internas dentro de los miembros de las familias, producto de su desesperación. Hay familias que están hace más de 2 meses encerrados sin poder salir, solamente salen a hacer las compras necesarias de alimentos o a buscar algún medicamento para la salud. Entonces uno se pregunta, ¿aumentarán los niveles de violencia intrafamiliar? Que duda cabe, sí están aumentando. Y de ahí quiero pasar a reflexionar un poco sobre el rol de la criminología, porque resulta que el control social, que es uno de los elementos del tetraobjeto de la criminología, en estos momentos se ve un poco debilitado. Piensen ustedes, por ejemplo, que dentro de la policía, dentro de carabineros, en algunos países, dentro de las policías de investigaciones, etcétera, también tenemos contagiados que han ido en aumento. La mayoría de las policías están trabajando con la mitad de su personal. Hay países, como el caso de Chile, donde han sido los militares que salir a las calles a pedirle el salvoconducto a las personas para ver si están autorizados para salir a comprar un par de veces a la semana. ¿Qué hacemos con todo esto? ¿Qué papel va a jugar el derecho penal? Y fíjense ustedes que a nivel adjetivo, a nivel del derecho procesal, también hemos tenido problemas gravísimos con la administración de justicia penal. Ya las audiencias se han suspendido, ahora se hacen por videoconferencia. Los testigos están imposibilitados de ir a declarar a las fiscalías, ni siquiera por videoconferencia. Cuando la fiscalía intenta que la policía los entreviste, esta policía dice, nosotros también estamos trabajando con la mitad de los recursos, no tenemos suficiente personal para entrevistar testigos. Las cadenas de custodia se han visto totalmente alteradas por cuanto los sitios del suceso no pueden ser resguardados en forma total, se pierden las pruebas y este es uno de los problemas que la dogmática penal va a tener que hacerse cargo. ¿Cómo vamos a tratar de resolver eso? No sé, tendremos que aumentar el tipo de expertos. La calidad de los expertos es muy necesaria en estos tiempos. La capacitación de los expertos, por supuesto, de nuevos expertos. Ya no podrán ser siempre los mismos. No podremos tener los mismos psicólogos, los de siempre, los mismos sociólogos de siempre, los mismos trabajadores sociales de siempre, los mismos contadores públicos de siempre, los mismos expertos en criminalística de siempre. Y por supuesto, los victimólogos tendrán que prepararse mucho más para hacer prospectivas, a ver qué es lo que está sucediendo y qué es lo que puede suceder. Tendrán que ampliar el nivel de las variables para sus análisis. Ese modelo positivista, causal explicativo, de que una causa nada más es la que explica cualquier fenómeno delictivo, eso ya no va a poder ser. Tendremos que ser más filósofos del crimen, si ustedes quieren. Tendremos que analizar desde el punto de vista comprensivo, más que explicativo, incluyendo en los análisis la mayor cantidad de variables posibles. Porque acá yo creo que tenemos un problema central. Se produce un conflicto entre lo heterónomo, que es lo que abarca el derecho, y dentro de eso el derecho penal, y obviamente que lo heterónomo tiene que ver el plano de lo simbólico. Las normas son simbólicas, pero lo simbólico no nos basta. No nos basta porque tiene que haber armonía entre lo simbólico del derecho penal y lo fáctico de la realidad. Es un problema que vamos a tener que resolver. Creo
y lo propongo como una primera hipótesis, vamos a tener que ir hacia un sistema integral de ciencias penales, que incluya, por supuesto, la dogmática penal, no hay ningún problema, pero esa dogmática penal debe ir acompañada de ciencias interdisciplinarias, fácticas, para poder elaborar políticas criminales que sean sensatas, que por lo menos sean lo más cercano al conocimiento científico. Entonces, ¿qué podemos decir de lo que está pasando con la criminología, tomando solamente una parte que sería el control social? Aquí, a consecuencia de la llamada prisionización, que es aquel fenómeno que afecta a los encargados del control social dentro de las cárceles, se está viendo totalmente dañado porque estamos llenos de gendarmes, cuidadores de presos que se están infectando. Se están infectando, por lo tanto no permiten las visitas ni de los familiares de los presos, ni siquiera de los abogados defensores de los presos. Los niveles de contacto entre la fiscalía y las personas que están privadas de libertad han sido mínimos. Entonces es muy difícil realizar una investigación habiendo un divorcio entre quienes investigan, quienes defienden, quienes juzgan, los jueces, y los investigados, los imputados. Este problema de la prisionización hace muchos años que se ha venido estudiando, pero nadie pensó en la posibilidad de que tanto los presos como los gendarmes en algún momento viviesen las mismas prácticas, los mismos problemas. Eso es lo que en inteligencia criminológica se llama el factor X, es decir, aquella variable interviniente que nadie podía prever con ningún análisis prospectivo. El tema está decir las otras consecuencias que ha traído esta situación de pandemia. Se han perdido los empleos, hay mucha gente cesante que está pasando hambre realmente y que ya está pensando en cometer delitos. Es decir, yo no sé las cárceles cómo lo van a hacer para albergar a tanta gente que está propensa a cometer delitos. Yo no sé si los amigos jueces podrán calibrar la diferencia entre lo que la gente debe hacer, así como decía el amigo Emmanuel Kant, y lo que la gente puede hacer, que es lo que dice el filósofo surcoreano Bill Jung-ham. Hoy día la gente hace lo que puede, está imposibilitada de hacer lo que debe, no tiene las condiciones para poder hacerlo. Lo mismo está pasando con el tema de la educación. Ya prácticamente las aulas universitarias están desapareciendo. La gente todo lo hace por videoconferencias, etc. Bueno, esas son situaciones que la dogmática penal tendrá que preguntarse y tomar en cuenta lo que dice lo fáctico, lo que dice la criminología, la victimología. Para concluir, ¿qué ventajas hemos tenido? ¿Qué desventajas hemos tenido? Resulta que hay palabras que fueron importantes y ya no lo son. Como decía Derrida, existen las palabras centrales y las palabras marginales. Dentro de las palabras centrales estaba el control social, la democracia, la religión, el derecho, por supuesto, la constitución, etc. Lo marginal era aquello que se oponía a eso. Vamos a ver qué pasa con esa situación. Lo que sí tenemos que tener claro es que los abogados, los juristas, los criminólogos, los analistas criminales, debemos tener en cuenta de que esta tragedia, no solamente la pandemia, sino las consecuencias de ella, deben ser juzgadas en cuanto a sus protagonistas. Si son los chinos, si son los norteamericanos, si son los judíos, si son los que sean, aquellas élites que están metidas en esta situación de un coronavirus que ya está demostrado que fue creado, fue patentado, deberán algún día ser llevados a la Corte Internacional Penal por delitos contra el ecosistema. Eso es muy importante. Y yo los invito a todos los amigos que ven esto desde el Perú, básicamente, a que volvamos a una filosofía del crimen. La criminología es la filosofía del crimen, es decir,
Volvamos a las preguntas tradicionales de la filosofía. ¿Qué pasó? ¿Quién lo hizo? ¿Cómo lo hizo? ¿A dónde vamos? Las preguntas por el ser, que esas consultas por el ser vayan de la mano con las preguntas por el deber ser. Eso quedará en manos de la dogmática penal y de sus expertos. Y esto implica volver a una nueva ética que tendrá que ver con la reflexión. Y estos días de cuarentena deben ser para la reflexión, para la creación. Y dentro de la creación, las personas tienen que contactarse. Estos tiempos han sido tiempos de contacto a nivel internacional, como nunca me han llegado invitaciones de Ecuador, algunos amigos incluso de Vietnam, de México, etcétera, para que podamos conversar sobre estos temas. Es lo que tenemos que hacer y creo que esa es la gran ventaja. Aprovechemos este tiempo para reflexionar y les recomiendo como criminólogo que la reflexión la hagamos con música y con amistad. Muchas gracias.